Cada quebrada en el desierto costero de Chile es su propio mundo. Y hoy vamos a visitar hasta 5 de estos mundos para ver qué tan diferentes pueden llegar a ser. Vamos a conocer los habitantes de cada una de estas quebradas y explicar por qué la conservación de cada especie es importante. Llegar a cada uno de estos sitios es más como aterrizar en un planeta alienígena que cualquier otra cosa, cada uno con sus paisajes, geología y habitantes únicos de él. Hoy comenzamos nuestra aventura visitando una especie que conocimos brevemente en el último capítulo y que me gustó tanto que, aunque no teníamos planeado verla hoy, decidimos hacer una parada rápida porque cuando me contaron que aquí existía otra población no podía dejar pasar la oportunidad de verla. Es muy interesante que aun cuando a veces se ven plantas de la misma especie en más de una quebrada, como es el caso de estas Copiapoa rupestris, muchas veces estas muestran características físicas o fenotipos completamente diferentes. Por eso, siempre que tengo oportunidad de conocer más de una localidad de una especie, no dudo en aprovecharla. Creo que la variabilidad genética que presentan estas plantas en campo y también en cultivo es parte del encanto que las hace tan espectaculares. ¿Les parece que esta localidad de Copiapoa rupestris es distinta a la que vimos en el capítulo pasado? Déjenme saber en los comentarios. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Cactuseando. Hoy estamos viajando hacia el sur de Taltal. Ya tuvimos una oportunidad de ver más o menos el norte, el límite norte de la distribución de las copiapoas. Un poco más al norte de Taltal se empiezan a ver mucho menos individuos de cada especie y también se empiezan a ver menos especies porque es el extremo norte, en el lugar donde deja de haber tanta camanchaca y la sequía es tan extrema que no pueden vivir plantas y ni siquiera las copiapoas que están adaptadas a vivir en esta sequía tan extrema pueden sobrevivir tanto al norte. Entonces comenzamos por el norte, vimos unas plantas espectaculares y ahora estamos viajando hacia el sur. Hoy ya hemos visto Copiapoa rupestris y ahora estamos yendo un poco más hacia el sur, estamos más o menos a 1200 pies de altura. Y aquí estamos encontrando ya la población más densa, más grande de Columna alba y también de esta belleza Copiapoa desertorum. Esta es mi primera vez viendo esta planta en campo y es increíble ver qué tan exagerado es el crecimiento, porque en cultivo es muy común ver una desertorum de una sola cabeza, tal vez dos si tienes suerte. Y acá hay cojines inmensos de desertorum y bueno, obviamente la reina del desierto, la Columna alba, que no pudimos ver por completo en uno de los capítulos pasados, se la prometimos, así que aquí está. Esta población es increíble, hay miles y miles de plantas y algunas se ven más saludables que otras, obviamente algunas parece que han pasado por periodos más extendidos de sequía y por lo tanto empiezan a tener los rollitos, los gorditos a los lados, que son síntomas de que han pasado por esas sequías extremas. Cuando se contrae la planta, pues el tejido de abajo empieza a formar esos rollitos y cuando comienza la desecación, que se empieza a formar este tejido más oscuro, pues ese tejido ya no es capaz de volver a absorber humedad y por lo tanto se quedan esos rollitos como una señal de lo que ha vivido la planta. Como nosotros los seres humanos nos quedan cicatrices cuando nos caemos, a ellas les quedan sus rollitos de gordura cuando pasan esos periodos tan largos de sequía.
Acá otra cosa muy interesante que hay que mencionar es que estas copiapoas, sobre todo las columnas albas, hacen exactamente lo mismo que los ferocactus hacen en el norte, en los Estados Unidos. En el norte es muy común ver los ferocactus cuando llegan a una altura suficiente, se empiezan a curvar o se empiezan a apuntar hacia el sur, porque es el lugar donde pueden reducir un poco la exposición solar que tienen en todo el resto de la planta. Entonces lo que hacen es que el sol en su punto más fuerte del día, que es cuando está justo arriba, le pega solamente a la parte superior de la planta y todo el tallo, toda la parte de alrededor no sufre de tanto calor y de tanta exposición y de tanta radiación solar. Por lo tanto, la planta pierde mucho menos líquido. Obvio, eso es la adaptación número 1 de las plantas del desierto, es buscar la forma de no perder líquidos, porque es muy limitado el acceso a líquidos que tienen, obviamente. Entonces, por eso las copiapoas en el hemisferio sur hacen lo mismo que los ferocactus en el hemisferio norte, pero al revés. Ellas apuntan hacia el norte, hacia donde va pasando el sol durante el día, para hacer precisamente lo mismo, para salvarse de tanto calor y de tanta radiación solar. Acá, como podrán ver, no hay ni una nube, estamos bastante alto y el sol está totalmente directo. Esto se cubre por completo de Camanchaca durante la mañana y durante la tarde y en la noche, y eso es lo que se encarga más o menos de regar a las copiapoas, pero durante el día no tienen nada de cubierta. Hemos visto otras cactáceas en otros ecosistemas que sobreviven gracias a plantas nodrizas, a plantas que las cubren un poquito de sombra, no mucha, porque obviamente si es extrema la sombra pues no pueden sobrevivir las cactáceas, pero las plantas nodrizas lo que hacen principalmente es cubrir a las plántulas. Cuando sale una semilla, una plántula no es capaz de aguantar la misma radiación solar que una planta ya madura como están estas, y por lo tanto requieren o se benefician de tener una planta nodriza. Ese no es el caso de este ecosistema. Aquí no hay absolutamente nada de sombra y estas plantas igual aparentemente están súper bien, lo que hace pensar que tal vez están detenidas en el tiempo, ¿no? Ellas se adaptaron y evolucionaron a unas condiciones en las cuales podían germinar plántulas y podían regenerarse, y esas condiciones con el calentamiento global ya no son las mismas. Hoy en día viven en mucho más calor, tienen mucha más radiación solar y por lo tanto, aparte de que están en estado de estrés, el proceso de regeneración de la especie parece que se ha detenido en el tiempo. Vamos a tratar de buscar plántulas porque eso sería increíble, poder ver alguna plántula de Copiapoa columna alba que nos diga o que nos muestre que sí sigue existiendo la regeneración. También podrían existir debajo de la tierra las plántulas, no lo sabemos y queremos pensar que sí sigue existiendo la regeneración, porque la verdad que son una maravilla estas plantas y ojalá que puedan seguir viviendo por muchos miles de años más. Así que vamos a seguir cactuseando. A falta de otro tipo de vegetación que pueda soportar esta sequía tan extrema y que dé algo de sombra y humedad que ayude a la germinación de las semillas de estas Copiapoa, son probablemente las plantas madre de su misma especie las que hacen la labor de planta nodriza, haciendo que estos cojines crezcan compuestos por más de un individuo. Estos individuos llegan a una edad adulta, producen semilla que cae y germina cerca de su base y se produce un nuevo individuo para la colonia que conforma el cojín. Las condiciones climáticas varían extremadamente dependiendo de muchos factores, como por ejemplo la altura y la distancia de la costa, ya que estos factores influyen en la disponibilidad de la niebla. Si eres una Copiapoa, mientras más te alejes de la costa y de las alturas a la que llega la niebla camanchaca, menos posibilidades tendrás de sobrevivir. Este lugar, por ejemplo, se encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar,
lo cual es una altura óptima para recibir humedad de la niebla. Pero al encontrarnos a más de 8 kilómetros de la costa, la niebla camanchaca tendría que ser bastante densa para alcanzar este lugar, por lo tanto se podrán imaginar que no llega con mucha frecuencia. Uno de los efectos del calentamiento global es que la niebla ha disminuido su frecuencia y densidad, y por lo tanto hoy en día es mucho más escasa en lugares como este, y las plantas lo resienten, pero definitivamente lo pueden sobrevivir siempre y cuando los seres humanos seamos un poco más conscientes de la importancia de estas plantas y de cuidar sus ecosistemas. Vamos a hacer una pequeña pausa de Chile para inaugurar un nuevo segmento en el canal llamado Corte de Cultivo, en donde estaremos hablando acerca del cuidado de las cactáceas y las suculentas y respondiendo las preguntas más comunes que recibimos no solamente acá en YouTube, sino en nuestro Instagram @EastCoastCamanchaca. Así que si tienes alguna pregunta que quieres ver en el próximo video, déjanos saber en los comentarios y con mucho gusto la verás en el próximo Corte de Cultivo. En este corte de cultivo vamos a estar hablando de las ramas que le salen a nuestros portainjertos, como es el caso de este Trichocereus que ven que le están saliendo 3 ramas del portainjerto, y realmente la que me interesa que crezca aquí es el CSD que está injertado arriba, así que vamos a quitarle las ramas lo más pronto posible. No lo tienen que hacer como un salvaje como yo, lo pueden hacer con un cuchillo limpio, de manera que la cortada quede precisa, pero lo importante es que luego coloquen polvo de azufre para tratar las heridas y asegurarnos que no les llegue a caer un hongo, y luego colocar la planta en un lugar donde no le llegue a pegar la luz solar directa 3 o 4 días hasta que se sanen las heridas. A las ramas les vamos a dar exactamente el mismo tratamiento y los vamos a colocar en donde no les pegue el sol directo, y en el próximo corte de cultivo verán si sobrevivieron estas plantas y cómo se ven. Volvamos a Chile. Las plantas en los desiertos no solo son importantes para los amantes de los cactus y las suculentas, sino que son eslabones de una cadena que incluye a todos los seres vivos del planeta. Son partes vitales de sus ecosistemas y hacen posible la supervivencia de miles de otras plantas y también animales que por su parte afectan a miles de otros ecosistemas. Animales como el místico guanaco, uno de los grandes herbívoros de Sudamérica y el mayor de los camélidos silvestres de este continente. Actualmente, la especie solo ocupa el 40% de su distribución original y está fragmentada en poblaciones pequeñas y relativamente aisladas, así que ya es extremadamente difícil verlos en su hábitat natural, todo a causa de la actividad del ser humano. Si es tu primera vez en el canal, bienvenido a Cactuseando, donde hacemos contenido de cactus y suculentas en cultivo y en hábitat para resaltar la importancia de su conservación. Recuerda, toma solo fotos de la naturaleza, nunca te lleves las plantas ni los animales. A diferencia de otras especies de Copiapoa, Columna alba tiene un rango bastante extenso, por lo que la veremos en la mayoría del video. Pero ahora nos estamos acercando al territorio de otras 2 especies muy interesantes. Copiapoa grandiflora, la copiapoa de las flores más grandes de todo el género, y Copiapoa longistamia, una de las copiapoas con espinas nuevas más bonitas de todas. Al igual que las Desertorum que vimos hace un rato, Copiapoa longistamia también forma cojines gigantes con cientos de individuos y llegan a proporciones imponentes, que se pueden ver incluso desde la falda de los cerros.
Una de mis características favoritas de estas copiapoa son sus espinas que emergen de la planta rojas y con el tiempo se vuelven grises. Estas bellezas nos dieron la bienvenida con unas flores hermosas de color amarillo emblemático de este género. De todas las especies de copiapoa que veremos hoy, Grandiflora definitivamente se lleva el premio a las flores más impresionantes. Con flores de 8 centímetros de diámetro, es la copiapoa con las flores más grandes de todo el género y tuvimos la suerte de encontrarla en medio de su espectáculo. Aunque no forme cojines tan impresionantes como el Longistamia, no podíamos dejar de venir a ver estas flores tan impresionantes ni este ecosistema de otro planeta cubierto de roca volcánica y plantas centenarias. Después de encontrarnos con ese espectáculo de flores, pensé que era imposible que el día se pusiera mejor, pero el desierto costero tenía una sorpresa más para mostrarnos. Nada más y nada menos que este pedazo de cresta. No solo tenía una forma extraordinaria, que parecía más bien el cerebro del desierto, sino que también se veía en muy buen estado. Siempre es como un regalo poder encontrarse con una de estas bellezas en campo, y ojalá que puedan durar aquí por siempre. También fue extremadamente grato encontrar muchas plántulas en este ecosistema, lo cual nos dice que está regenerándose y que la población está sana aún en medio de tanta sequía. Las vecinas más lindas de las copiapoa, en mi opinión, son las Eulignia. Y de todas las Eulignia, las más bonitas son las Sempiena, mejor conocidas como Eulignia breviflora. Estas bellezas, al igual que las copiapoa, pueden vivir por cientos de años, y esta especie en específico se diferencia por sus tallos extremadamente lanosos, que sobre todo en cultivo se ven completamente blancos como si estuvieran cubiertos de nieve.
Todas las plantas del desierto contribuyen a detener los efectos de la erosión gracias a sus extensas raíces. Las raíces de esta Eulignia parecían más troncos que raíces, de lo robustas y gruesas que eran. Además se extendían por metros alrededor de la base de cada individuo. Curiosamente, estas raíces se veían muy cerca de la superficie, ya que deben ser extremadamente eficientes recolectando hasta la más mínima cantidad de lluvia o de condensación de la niebla camanchaca. En este último ecosistema, tuvimos muchísima suerte de encontrar una planta que ya casi es imposible de ver en campo. Gracias al saqueo de individuos silvestres, esta planta ya casi no existe en la naturaleza. Y además de esto, su forma y estilo de crecimiento totalmente a ras de piso la hace increíblemente difícil de encontrar. Les presento a Eriophyce esmeraldana, otra preciosa joya del desierto costero de Chile, que se merece nuestra admiración y cuidado. Estas plantas ya existen abundantemente en cultivo y es completamente irresponsable e innecesario comprar plantas saqueadas de hábitat. En todos nuestros viajes de exploración de hábitat de cactáceas, hemos tenido la suerte o la desgracia, dependiendo de cómo lo veas, de ver la destrucción tan horrible que causa el saqueo de estas plantas en sus ecosistemas naturales. Y es por esto que hacemos el esfuerzo de en cada video resaltar la importancia de no comprar plantas saqueadas del desierto. Recuerda, toma solo fotos de la naturaleza. Nunca te lleves las plantas ni los animales. Qué mejor manera para cerrar este capítulo que en este campo infinito de Copiapó a Columna Alba. Nos vemos en el próximo.